Buenos días, noches o tardes. Y a continuación vamos a hablar de aspectos importantes a considerar de la adicción a las benzodiazepinas. Primero se va a compartir en qué consiste la adicción a los ansiolíticos según el DSM-5. Después de eso se va a hablar de la adicción originada por el uso recreativo de benzodiazepinas. Posteriormente se va a hablar de la adicción originada por el tratamiento médico, es decir, aquellas personas que se vuelven adictas debido a que se les recetan benzodiazepinas. Y por último, vamos a hablar de alternativas no adictivas de tratamiento farmacológico. Esto se puede referir tanto a aquellas sustancias útiles para lidiar con la adicción a las benzodiazepinas, como tratamientos similares, o sea, tratamientos para la ansiedad y el insomnio, entre otros, que no hacen uso de medicinas tan adictivas y peligrosas como lo son las benzodiazepinas. Entonces, empecemos por los criterios del DSM. Según el DSM-5, el trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos consiste en la presencia de al menos 2 de los siguientes hechos en un plazo de 12 meses. 1. Se consumen sedantes, hipnóticos o ansiolíticos con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más prolongado del previsto. 2. Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. 3. Se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, consumirlos o recuperarse de sus efectos. 4. Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. 5. Consumo recurrente de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos que lleva al incumplimiento de los deberes fundamentales en el trabajo, la escuela o el hogar. 6. Consumo continuado de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos a pesar de sufrir problemas persistentes o recurrentes de tipo social o interpersonal, provocados o agravados por sus efectos. El consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos provoca el abandono o la reducción de importantes actividades sociales, profesionales o de ocio. 8. Consumo recurrente de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos en situaciones en las que es físicamente peligroso. 9. Se continúa con el consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos a pesar de que se sufre un problema físico o psicológico persistente o recurrente, probablemente causado o exacerbado por ellos. 10. Tolerancia, definida por alguno de los hechos siguientes. A. Una necesidad de cantidades cada vez mayores de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos para conseguir la intoxicación o el efecto deseado. B. Un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de la misma cantidad de un sedante, un hipnótico o un ansiolítico. 11. Abstinencia. Se consumen sedantes, hipnóticos o ansiolíticos para aliviar o evitar los síntomas de la abstinencia. Estos son los criterios diagnósticos del DSM-5 en cuanto al trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos se refiere. Y ahora, hablando sobre la adicción originada por uso recreativo, pues consiste en usar un fármaco sin prescripción y consumirlo en dosis mayores a las prescritas. Generalmente se realizan ingestas cada vez más frecuentes, el uso se prolonga sin una justificación correspondiente y usarlo con otros fines distintos a lo indicados, por ejemplo, para un uso lúdico. El consumo recreativo es en el que se emplean las drogas legales, pues, por ejemplo, como tabaco, alcohol o psicofármacos, tanto como ilegales, como la cannabis y la cocaína, entre otros, con el objetivo de obtener estímulos satisfactorios, disminuir efectos de otras drogas e incluso para favorecer el alcance de metas sociales o personales. Este tipo de consumo generalmente está asociado a tiempos y espacio de ocio y vinculados principalmente a los fines de semana. Sin embargo, esto puede cambiar debido a un incremento en el uso y puede pasar de ser algo simplemente recreativo a ser usado con mayor frecuencia. Por ejemplo, en el abuso de estas sustancias, ya le hemos hablado que pues, llega a provocar un alto nivel de tolerancia y genera una dependencia tanto física como psicológica, y esto conlleva a sufrir de síntomas como el insomnio, problemas gástricos, tener temblores, agitación, miedo, paranoia, espasmos musculares, entre otros. Y pues por último, el riesgo de dependencia siempre se asocia con un consumo prolongado, generalmente mayor a 3 meses, dosis elevadas, y a usar
y hacer uso, perdón, de aquellas benzodiazepinas que poseen una vida media corta y con gran poder ansiolítico. Ahora, tomando en cuenta este lado de adicción originada por uso recreativo, también existe la adicción originada por tratamiento médico. En muchas ocasiones, la adicción a las benzodiazepinas surge también a partir de un proceso médico. Cabe advertir que para evitar la adicción al fármaco, en caso de seguir un tratamiento con benzodiazepinas, es fundamental ceñirse de forma estricta a las dosis y periodos recomendados por el médico. Es frecuente diagnosticar a un adicto a las benzodiazepinas, habiendo desarrollado su adicción después de haber iniciado un tratamiento médico con esta sustancia. Y cuando el paciente generalmente se desvía del protocolo de uso o de las pautas médicas establecidas, puede conllevar al peligro de adicción a estas benzodiazepinas o un consumo desautorizado. Pues por último, muchas personas toman durante mucho tiempo sin darse cuenta del desarrollo de la dependencia de estos fármacos. Hay personas que aumentan las dosis porque esta sustancia crea tolerancia. Entonces, a pesar de que ya tienen un tratamiento y una receta, suelen elevar las dosis porque consideran que ya no les está haciendo el mismo efecto, pero no se dan cuenta que están desarrollando la tolerancia. Y pues nos encontramos ante uno de los síndromes de abstinencia más graves, junto con el alcohol, como habíamos mencionado antes. Y pues esto precisa de una atención profesional para la desintoxicación de benzodiazepinas. Bueno, y otra cosa que es importante mencionar, pues es que entre algunas alternativas farmacéuticas que favorecen a la deshabituación, existe la opción de emplear otros fármacos, por ejemplo los antiepilépticos, como la carbamazepina y la pregabalina, o incluso el antagonista de las benzodiazepinas, que es como el flumazenil. También algo que es importante mencionar acerca de estos fármacos es que solo deberían ser utilizadas bajo supervisión médica y para casos en los que definitivamente la adicción o la dependencia hacia las benzodiazepinas es bastante intensa y con efectos muy negativos en el síndrome de abstinencia a las personas. Algo que también es muy importante mencionar es que, según la creencia popular, existe como que la tendencia a sustituir las benzodiazepinas por los antidepresivos, creyendo que estos pues tendrían un efecto muy similar o sería una alternativa. Eso es algo que no está comprobado, ni los antidepresivos ni los betabloqueantes tienen un beneficio en la deshabituación, entonces es algo que definitivamente no se recomienda. Y algo que igual es muy importante es que mencionar es que no es algo, esto de utilizar fármacos como sustituyentes o para la deshabituación no es una opción general, en el aspecto de que no siempre debe de ser recomendado o ser la mejor opción para eso. Y también que incluso con el beneficio de la deshabituación también pueden existir ciertos inconvenientes, como algunos efectos secundarios de los fármacos que se utilizan también para la deshabituación. Por otro lado, también es importante mencionar que si la dependencia tal a estos fármacos todavía no es demasiado intensa, podríamos utilizar otras alternativas a los fármacos, como podría ser el hecho de técnicas como entrevistas con médicas hacia cada uno de... Ya me... Puedes pausarlo, no, es que me distraje ahorita con el ruido. Bueno, en los casos donde la dependencia no es tan alta y el síndrome no tenga consecuencias tan graves aún, la deshabituación puede ser llevada a cabo mediante la concientización a las personas. Por ejemplo, mediante algunas entrevistas entre el médico que le haya estado recetando a esta, o una consulta un tanto personalizada en la que puedan más o menos comprender el paciente
los efectos de estas. También existen algunos tipos de técnicas psicoeducativas, tales como el proveer información hacia la persona sobre más o menos el uso prolongado, que es lo que terminaría por estar generando, y el hecho o el riesgo que podría depender generar una adicción hacia esto. Otra cosa que también es importante mencionar, que existen algunas técnicas que se utilizan también en la psicología, específicamente en el ámbito cognitivo-conductual, que pueden ayudar a la deshabituación, como un registro de consumo, entre otras cosas que podrían estar presentes para una reducción gradual. Y para finalizar, pues nos gustaría hacerles la recomendación de que siempre y cuando tengan alguna duda, o si conocen a alguien que padezca de este tipo de problemática, invitarlos a que consulten a un especialista, si así lo consideran, y que les pueda resolver más o menos cada una de las dudas que puedan tener con respecto a la dependencia acerca de este fármaco. Por último, pues también recordarles que pueden dejar un comentario y intentaremos responder todas las dudas que surjan lo más antes posible. Aquí podríamos estar para informar y pues atender todo esto con respecto a la problemática y hacia las benzodiazepinas en general.